sale un conductito, ahí lo tenemos, está este trazo, ¿no es cierto?, de conducto, eh, que desemboca acá a nivel más o menos del primer molar superior, ahí desemboca, ¿sí? Esta es la desembocadura del conducto de Stenón, se llamaba, o conducto parotidio, ¿está? Por donde obviamente discurre saliva. Es más, si ustedes secan la zona, van a ver que al ratito nomás empieza a discurrir saliva nuevamente. ¿Está? Entre el primer y segundo molar superior. Ahí está como una papilita, ¿sí? Del mismo color de la mucosa bucal normal, apenita, una saliencia en la mucosa yugal, eh, que es la salida del conducto excretor de la glándula parótida o conducto de Stenón. ¿Está? ¿Sí? Así que nosotros hacemos la palpación por fuera, ¿sí? En esas ubicaciones que les dije, por delante del conducto y detrás de la rama, y adentro también, adentro, dentro de la boca también miramos esa papilita. ¿Está? Así tal cual como lo está haciendo con un baja lengua, ¿no es cierto? Una espatulita de madera, miramos que la saliva discurra a esta altura. ¿Está? Muy bien. La segunda glándula, la submandibular o submaxilar también se llama, esa está ubicada. eh, ¿Vieron la mandíbula, la cara interna de la mandíbula o cara posterior también se llama? ¿Sí? Que es la que está por dentro. Bueno, zona de el ángulo de la mandíbula más o menos, ¿sí? Ahí se inserta la glándula submandibular, ¿sí? Entonces, zona del ángulo de la mandíbula, pero por dentro, en la cara interna. ¿Está? Ahí está ubicada la glándula submandibular. Y también tiene su conductito excretor, que lo vemos acá, ¿sí? Ese es el conducto excretor, que va hacia piso de boca, ¿sí? En las carúnculas sublinguales, ¿no? Por ahí, está, por ahí excretan, ¿sí? Bueno, esa es la submandibular. Para hacer la palpación de la submandibular, yo lo hago con un dedo o dos dedos, ¿sí? Voy, digamos, dentro de la boca, en piso de boca, busco la zona posterior, ¿está? Donde estaría el ángulo de la mandíbula. Y ahí presiono, ¿está? Si yo no siento nada raro es porque está normal. Ahora, si veo que la glándula está aumentada de tamaño, entonces algo está ocurriendo, ¿no? Entonces palpo con dos dedos, acuérdense, con dos dedos y voy a esa zona posterior, ¿sí? En el ángulo de la mandíbula. Y por último, la sublingual, la glándula sublingual, esa se ubica más adelante, en piso de boca también, pero más adelante, ¿sí? No está en el ángulo de la mandíbula, sino inserta más adelante. ¿Está? Esta la puedo palpar eh, de forma exobucal, ¿no es cierto? En piso de boca. ¿Está? Con uno o dos dedos empiezo a palpar piso de boca y si siento a la glándula, normalmente no la vamos a sentir. Si siento es porque está aumentada de tamaño, ¿no es cierto? Y obviamente tiene alguna afección. ¿Está? Bueno, eso tengan en cuenta, ¿sí? Fíjense en estos cuadritos que yo les puse acá, dice cómo palpar, en dónde se encuentra cada una, qué mirar, ¿no es cierto? Por ejemplo, la submandibular con un dedo tocando la zona endobucal a nivel más o menos de la cara interna del cuerpo de la mandíbula, cerca del ángulo, ¿sí? Ahí atrás está. Es endobucal la palpación. En cambio, la sublingual es exobucal la palpación. ¿Ven?
Eso tengan en cuenta, ¿sí? Y es en piso de boca, acá abajo, ¿sí? Voy a buscar la glándula acá abajo, en piso de boca. Y es exo, ¿está? Eso tengan en cuenta por las dudas. Bueno, hasta ahí nosotros hemos visto lo que correspondía a qué son las glándulas, cuáles son las glándulas, qué funciones cumplen, qué hace la saliva, qué función, cómo es la composición, dónde están ubicadas las glándulas salivales mayores, ¿está? Cómo hacemos la palpación, ¿estamos? Y en esta segunda parte vamos a ver los trastornos de las glándulas, ¿sí? Hay tres trastornos. Bueno, uno no es propio de la glándula, pero bueno, está ahí. Cialorrea, xeroxtomía, y el último que vamos a ver es halitosis. De cialorrea, cuando hablamos de cialorrea nos referimos a un aumento de la secreción salival, ¿está? Que puede ser por causas fisiológicas como la erupción dental, antes de comer, digamos, ¿no es cierto? Por estímulos alimenticios, olfativos también, ¿sí? O al colocar un elemento extraño, ¿sí? Les va a pasar que por ahí meten instrumentos en la boca del paciente y empieza la secreción, ¿no saben? Bueno, de suerte que tenemos el eyector, ¿no es cierto?, que puede succionar, pero la verdad es que es bastante la secreción que ocurre cuando metemos algún elemento extraño, ¿sí? Y la ansiedad, ¿está? Tengan en cuenta esas causas. ¿Cuáles son las fisiológicas y cuáles son las patológicas? ¿Está? ¿Sí? ¿Cuáles son las causas fisiológicas? Y las patológicas son fáciles, ya sea por caries, procesos inflamatorios gingivoperiodontal, ¿sí? Trastornos digestivos, mentales, como por ahí algún retraso madurativo, epilepsia o demás, o trastornos nerviosos, ¿no es cierto?, que pueden contribuir al aumento de la secreción. ¿Está? Y clínicamente lo único que vamos a ver es el aumento de la secreción, ¿sí? No se ve otra cosa. Sí se ve como que discurre, ¿no es cierto?, la saliva por las comisuras labiales. Eso sí, no en todos los casos, pero hay muchos pacientes donde se nota eso y sabemos que la secreción salival está aumentada, ¿sí? El tratamiento siempre es determinar la causa que lo esté produciendo, ya sean causas fisiológicas o patológicas, ¿sí? Y tratar, obviamente. ¿Está? Bien. Por el contrario, xeroxtomía es la disminución de la secreción salival, la boca seca, como dicen, ¿sí? Y también tiene causas patológicas y fisiológicas. Fisiológicas, fíjense, edad avanzada, insomnio, ansiedad, estado nervioso. Bueno, no sé si alguna vez los que rindieron final se les suele secar la boca, porque obviamente tienen que están expuestos a un factor psicológico bastante grande, entonces se les seca la boca. ¿Está? ¿Sí? Siempre que hay ansiedad, nervios, etcétera, ocurre xeroxtomía. ¿Sí? Esas también tengan en cuenta, ¿eh? De ahí les pueden preguntar causas fisiológicas o patológicas. Y acá, estas son más complicadas. Xeroxtomía causa patológica. Enfermedades que alteren a la glándula, por ejemplo, enfermedades que produzcan fibrosis de la glándula. ¿Está? ¿Sí? Como por ejemplo hay una que se llama cialometaplasia necrotizante. ¿Está? Cialometaplasia, lo vamos a ver en pato, pero dentro de un par de tiempo.
cialometaplasia necrotizante y produce una fibrosis de la glándula que la deja sin función, entonces no puede formar saliva. ¿Está? Después, el síndrome de Sjögren es, digamos, una enfermedad autoinmune, ¿está? En donde se destruyen las glándulas salivales. La candidiasis también, acuérdense, sobre todo la pseudomembranosa, producía la boca pastosa, seca, ¿está? Fármacos antidepresivos, antihipertensivos, también tienen su efecto de xeroxtomía, de sequedad bucal. Los fumadores, los respiradores bucales, ¿sí? Eh, la deshidratación, la menopausia, ¿está? Bueno, esas tengan presentes, ¿sí? Como todas enfermedades eh, o condiciones, ¿no es cierto?, patológicas que pueden provocar disminución de la secreción. ¿Está? El tratamiento, perdón, sí, el tratamiento en este caso es lo mismo que en el caso anterior. Tratar de eliminar la causa que lo esté produciendo siempre y cuando sea posible. ¿Está? Y clínicamente, acá sí se ve algo más. Vieron que en la cialorrea hay un aumento de la secreción y se ve cómo discurre la saliva por las comisuras. Que dicho y sea paso, puede provocar una queilitis angular o comisural. ¿Está? Que todo el tiempo le está lesionando ahí a la zona de comisuras labiales, entonces, bueno, puede provocar queilitis, ¿sí? Queilitis comisural se llama, o angular. Y candidiasis también, pues, como es una zona húmeda, hace que prolifere el hongo, ¿sí? Eso en este caso, en el caso de que discurra la saliva. ¿Está? Queilitis comisural y candidiasis. Y en este caso, como la mucosa está seca, suele verse más roja de lo normal, ¿sí? Y pueden aparecer aftas, ¿sí? Como llagas, dirían ustedes. Bueno, son aftas, aftas leves. ¿Está? Muy bien. Hay un test que se utiliza como maniobra semiotécnica para evaluar justamente el aumento o la disminución de la secreción salival, eh, que consiste en tomar como una cerita de parafina, se mastica durante 5 minutos, ¿sí? Y se evalúa cuál es el volumen de saliva estimulada que generó el paciente. ¿Está? Hay algunas consideraciones nomás. Por ejemplo, eh, hay veces que varía la cantidad de saliva que se secreta de una persona a otra. Entonces, el primer minuto no se toma en cuenta. O sea, se hace así. Son 6 minutos de masticación en realidad, ¿no? 6 minutos. El primer minuto no se toma en cuenta y ahí, después de ese primer minuto, se empieza a contar los otros 5 minutos que mastica, y ahí esa saliva estimulada es la que se va cuantificando, ¿no es cierto?, en su volumen. ¿Está? Es la saliva estimulada la que se tiene en cuenta, ¿sí? Otra cosa, que el volumen normal tiene que ser más o menos entre 3,5 mililitros durante esos 5 minutos. ¿Está? 3,5 mililitros es lo normal de saliva, ¿sí? Si da más de 3,5 en esos 5 minutos, es cialorrea. ¿Está? Si da menos de esos 3,5 mililitros, entonces xeroxtomía. ¿Está? Sequedad, ¿sí? Muy bien. Y en el caso, este test de salivación que se suele utilizar
es muy efectivo para personas que tienen capacidad de realizar la masticación con dientes propios, ¿no es cierto? Dientes naturales. Por ahí si tienen prótesis, ¿sí? O ausencia dental, ahí es más difícil hacer este test. ¿Está? Test de salivación se llama. ¿Sí? Para evaluar nada más. ¿Está? Entonces recuerden nada más, ¿sí? Cómo hacemos la palpación de las glándulas, dónde están ubicadas, cuál es el volumen de saliva secretada por día normal, ¿sí? ¿Qué es la cialorrea? ¿Cuáles son sus causas? ¿Sí? ¿Qué es la xerostomía? Causas también. Y el test, que es la maniobra semiotécnica. ¿Está? Por último, tenemos esta parte que es halitosis, que en realidad no tiene que ver en sí con la salivación, pero bueno, por las dudas, porque creo que estaba en el mismo. Eh, bueno, se define como olor desagradable, ¿cierto? Proveniente de cavidad bucal. Desagradable o anormal también, porque a veces no es que es desagradable, pero es anormal, ¿sí? Y que está indicando una patología. Eh, como ellos tienen muchas veces alterada el sentido del olfato, no lo pueden percibir los pacientes. ¿Ah? Es el, el que convive con esa persona el que percibe. ¿Estamos? Bien. Em, la halitosis puede ser por causas intraorales, que es lo más frecuente, y eso tengan en cuenta. Las causas intraorales es lo más frecuente. Fíjense, el 90% de los casos de halitosis es por algo intraoral, que puede ser por caries, enfermedades gingivoperiodontal, mala higiene, eh, fármacos incluso, gangrena, obviamente. Y las causas extraorales que se dividen en respiratorias, ¿sí? Por ejemplo, sinusitis o pólipos nasales, ¿está? Metabólicas, por ejemplo, menstruación, el embarazo, la uremia. Uremia. Esto es el olor a orina. ¿Vieron el olor a orina? Bueno, ese, ¿está? Y ocurre cuando hay enfermedades renales donde se acumula urea, que es un producto de desecho. Se acumula urea en la sangre, en los tejidos, porque el riñón no lo puede excretar, porque tiene una insuficiencia renal el paciente o algún trastorno renal. ¿Está? Entonces sale ese olor a orina. ¿Está? Y el otro, la diabetes, descompensada, diabetes mellitus descompensada, en donde tiene dicen un olor a, un aliento a fruta marchita, ¿está? O a manzana, ¿estamos? A fruta marchita o manzana. Ese es el aliento en los casos de algunos pacientes con diabetes mellitus descompensada. ¿Y a qué se debe ese aliento a manzana? A acetonas, ¿sí? Que es un compuesto también de desecho, igual que la urea, pero que se acumula en pacientes con diabetes. ¿Está? Acetonas, ¿sí? O cetoácidos. Esas son las causas metabólicas de halitosis. Y las digestivas, estas son todas estas que les estoy nombrando son todas extrabucales, acuérdense. Digestiva, bueno, en casos de hepatitis, algunas fístulas, divertículo, está. Esta bacteria, la Helicobacter pylori, que es la que produce las gastritis,
¿sí? Esa también está implicada en la litosis, ¿está? El reflujo, ¿está? O hernias, ¿sí? Que se formen en el estómago, que generen ese reflujo gástrico, ¿no es cierto? Bueno, eso puede provocar halitosis en los pacientes, ¿está? En fin, sepan nada más, ¿sí? Que nosotros tenemos qué son las glándulas, tengan en cuenta ese concepto. Bueno, glándulas mayores, menores, cuánto es la secreción por día, qué función cumple la saliva, está. Dónde se ubican las glándulas mayores, en nexo a la cavidad bucal, ¿sí? En qué lugares, y cómo hacemos la palpación de cada una, está. Y los trastornos, cialorrea, xeroxtomía, ¿sí? Qué es y cuáles pueden ser sus causas, está. Muy bien. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Alguna pregunta que tengan? Bien. Bien, vamos a terminar con este último que es bien, bien cortito, ¿sí? Y los dejo tranquilos. Bien. Bueno, este teórico ustedes todavía no lo han visto. Supongo que ahora, esta semana, o no sé cuándo lo van a ver. Eh, em, Más que nada sería la parte de hemorragia. No obstante, como la hemorragia produce un aumento del líquido, entonces también se habla de tumefacción, ¿sí? Tumefacción se define, como dice ahí, un término eh, médico, que se refiere al aumento de tamaño de una parte del cuerpo, ¿sí? Ya sea por algo inflamatorio o por acumulación de líquido. ¿Está? Bueno, eso, conceptito nada más. Las causas de las tumefacciones, ¿no es cierto? Pueden ser causas infecciosas, ¿sí? Que generalmente están ligadas a microorganismos, ¿sí? Ya sean bacterias, virus, parásitos, etcétera, ¿no? Pueden ser no infecciosas, como algunas enfermedades metabólicas, cardíacas, hepáticas, ¿sí? Traumáticas, iatrogénicas o tumorales, ¿sí? Cualquiera de esas pueden ser causas que provoquen una tumefacción en alguna parte del cuerpo, ¿está? Y las más comunes son las infecciosas inflamatorias, ¿está? A su vez, las tumefacciones pueden ser de tipo fisiológica, por ejemplo, si hubo un daño en un tejido, una vez que se eliminó el daño, ese tejido se tiene que reparar. Y al repararse tiene que haber un aumento del aporte sanguíneo en el tejido para que le lleguen los nutrientes y demás. Entonces, el tejido, como le llega mucha cantidad de agua, perdón, de sangre, se tumefacta, ¿sí? Aumenta de tamaño. ¿Está? Eso es normal, ocurre siempre, digamos, en cada cicatrización, el tejido se tumefacta. En cambio, hay tumefacciones que son patológicas, ¿sí? Como por ejemplo en un proceso inflamatorio, ¿sí? O en alguna enfermedad, está. Bueno, eh, por ejemplo, si nosotros tenemos un proceso inflamatorio, ¿sí? Generalmente produce una tumefacción de tipo local, una hinchazón del tejido de tipo local, es decir, una parte nada más. ¿Sí? Cuando es inflamatorio es así, es local. Ahora, cuando es algo
sistémico, por ejemplo, que el paciente tenga insuficiencia renal o tenga insuficiencia cardíaca o hepática, ¿no es cierto? Cuando pasa así, eh, se hincha todo el organismo, ¿está? Entonces hablamos de una tumefacción generalizada, ¿está? Bueno, esa tumefacción está asociada al edema, ¿sí? El edema, si quieren pónganle ahí abajo, hay un conceptito cortito, que es acumulación excesiva de líquido en el tejido, en un tejido, ¿está? Acumulación excesiva de líquido en un tejido que puede ser el tejido intersticial o las cavidades naturales, ¿sí? Y ese edema, que puede ser local, afectando solamente una parte, o general, afectando todo el organismo o grandes áreas, ¿sí? Como les dije, local es inflamatorio y general es cardíaco, hepático, renal, ¿está? Esos son más edemas de tipo generalizados, ¿está? Entonces, el edema puede ser local. Local, como por ejemplo, que afecta a una parte nada más del cuerpo y puede ser un proceso inflamatorio, ¿está? Ese es local. O puede ser general, que afecta todo el organismo o grandes áreas, y en ese caso puede ser algo, algún problema o trastorno cardíaco, renal o hepático, ¿sí? Cardíaco, renal o hepático. ¿Sí? Y hay un término que vamos a tener en cuenta que es anasarca. Disculpa, Wendy, ¿podrías repetir cuáles podrían ser los locales? Local es, bueno, el proceso inflamatorio más que nada, ¿sí? Ese es el local, un edema localizado, digamos, ¿no? Una parte del cuerpo. ¿Está? Bien. Y por otra parte, ¿a qué se llama anasarca? ¿Sí? Anasarca es cortito, es un edema grave y generalizado que ocurre, que ocurre en el tejido celular subcutáneo. ¿Está? En la grasa, se acumula líquido. ¿Estamos? Gravísimo es. Anasarca. ¿Está? Edema grave y generalizado que ocurre en el tejido. En el tejido celular subcutáneo. ¿Está? Muy bien. Bueno, eso es anasarca, como para tener en cuenta, ¿sí? Entonces, recuerden, ¿qué es edema? ¿Sí? O sea, ¿qué es tumefacción? Las causas, que puede ser fisiológico, puede ser patológico, esa tumefacción. ¿Qué es edema? Acuérdense que el edema puede ser local o generalizado. ¿Qué es anasarca? ¿Sí? ¿Y qué tenemos que evaluar cuando encontramos una tumefacción, un edema, una hinchazón del tejido? ¿Qué tenemos que evaluar? El color, primeramente. Si es rojo, si es rojo es algo inflamatorio. ¿Está? Rojo, entre paréntesis, inflamatorio. Si es pálido, es renal el problema. Y si es cianótico, o sea, azulado,
es cardíaco. ¿Está? Rojo, inflamatorio. Pálido, renal. Cianótico, cardíaco. ¿Está? Eso con respecto al color que tenga esa tumefacción, ¿sí? Esa hinchazón. ¿Está? También hay que evaluar la consistencia, ¿sí? Si es duro, ¿sí? O si es un edema más laxo, ¿está? Eso hay que evaluar también. Sí, generalmente los edemas de causa cardíaca, renal, ¿sí? Son edemas laxos, ¿está? Los inflamatorios también son laxos. Y el único que suele ser duro es uno que se llama linfedema, que es la acumulación de linfa, ¿está? Ese es el que suele ser duro. ¿Mm? Los otros normalmente son laxos, ¿sí? Muy bien. Otra cosa que hay que evaluar, temperatura. Si está caliente con fiebre, es inflamatorio. ¿Está? Con fiebre, inflamatorio. Y si la temperatura es normal, es otra causa, ya sea cardíaca, hepática, renal, ¿sí? La única que es con fiebre es la inflamatoria. Después los otros todos son con temperatura normal. ¿Está? Y por último, hay que evaluar la sensibilidad, ¿sí? Si duele, inflamatorio. ¿Está? Y si no duele, puede ser cualquiera de los otros. Renal, cardíaco, etc. ¿Está? Si duele, sí es inflamatorio. Muy bien. ¿Existe, hasta ahí vamos bien, alguna duda, pregunta? Bien. Así como en glándulas teníamos el test de salivación, que era morder la gomita de parafina, ¿no? 5 minutos para estimular la saliva. Bueno, acá existe una maniobra semiotécnica que se llama signo de Godet o signo de la fobia. Ojo, eso preguntan siempre, ¿está? Es una pavada. Agarran un dedo, ¿sí? Y aprietan piel que asiente sobre un plano óseo. Aprietan unos segundos y si al retirar el dedo les deja así una depresión, como ven acá, es porque hay edema en la zona. No es que está hinchado por gordura o por lo que sea, no. Es porque hay edema. ¿Está? Hay una tumefacción ocasionada por edema. ¿Sí? Ese es el signo de Godet o de la fobia. ¿Está? Entonces, presionan, consiste, pueden poner acá al lado, consiste en una maniobra en la cual se presiona piel que asienta sobre plano óseo. Y será positivo si queda la depresión. ¿Está? Será positivo si queda la depresión. Punto final. Por último, tenemos las hemorragias, ¿sí? Siempre que hablamos de hemorragia, nos referimos a la pérdida de sangre por ruptura de un vaso sanguíneo, ¿no? ¿Sí? Esas hemorragias pueden ser internas, o sea, adentro de nuestro organismo, está, externas, es decir, que vemos cómo sale, ¿no es cierto? Por algún traumatismo, ¿no es cierto? O lo que sea. Y la exteriorizada, que es otra cosa diferente.
¿sí? Esta es dentro del organismo, esta es fuera del organismo, y esta es cuando sale del organismo, pero a través de orificios naturales. ¿Está? Por ejemplo, a través de la nariz, ¿sí? Esa es una hemorragia exteriorizada, a través de la boca, ¿sí? Esas son hemorragias exteriorizadas, ¿sí? A través de los ojos, a través del oído, ¿está? Esos son orificios naturales, ¿sí? Em, bueno, a su vez, las hemorragias también pueden ser, así como las tumefacciones, perdón, como los edemas de origen general y de origen local, bueno, acá también está. Las hemorragias de origen general, que están más, digamos, vinculadas con algún trastorno congénito o adquirido, ¿m? Que puede ser por alteración del mecanismo vascular, ¿m? Ya sea congénito o adquirido. Siempre el adquirido es más fácil, ¿no? El congénito son siempre enfermedades raras. Por ejemplo, las telangiectasias familiares hereditarias eh, es una enfermedad, digamos, bueno, por un gen que está aberrante, mal formado, y produce la dilatación de los capilares sanguíneos. ¿Está? Se dilatan los pequeños capilares, los más chiquititos, todos dilatados. ¿Está? Y es por la mutación de un gen, ¿estamos? Una enfermedad hereditaria, ¿sí? Sí se llama. ¿Está? Es una malformación de una mutación de un gen que regula la formación de los vasos sanguíneos y que genera que los vasos sanguíneos se dilaten. ¿Está? Más que nada los capilares. ¿Está? Esa es una hemorragia general por alteración del mecanismo vascular de tipo congénito. ¿Está? Y la adquirida es un traumatismo. ¿Está? Un traumatismo de algún vaso. Se cortó, se rompió un vaso sanguíneo y bueno, generó hemorragia. ¿Sí? Este es del mecanismo vascular. Ahora, por alteración del mecanismo plaquetario, ya sea por disfunción plaquetaria eh, o por alguna trombocitopenia sería, ¿no? Alguna disminución del número de plaquetas, ¿está? Ya sea por alguna de estas enfermedades, ¿sí? En cualquiera de las dos, las plaquetas son las que están involucradas y son las que generan estas hemorragias. Y por trastornos de la coagulación, tenemos congénita también y adquirida. Congénita, la hemofilia, una solita, ¿sí? Que es una enfermedad también hereditaria de los hombres más que nada, en donde no se producen los factores de la coagulación, ¿sí? Los hombres son los que más tienen esa enfermedad, porque el problema es en el cromosoma X, ¿sí? Se muta el cromosoma X y el hombre tiene un solo cromosoma X. En cambio, la mujer tiene dos. ¿Está? Entonces, bueno, la mujer puede tener un cromosoma X aberrante, ¿sí? Y el otro normal. Entonces, dentro de todo va a formar quizás menos cantidad, pero va a formar los factores de la coagulación. En cambio, el hombre, si trae el cromosoma X aberrante, mal formado, no va a formar los factores de la coagulación, por lo tanto, va a sobrevenir la hemofilia. ¿Está? No puede coagular la sangre, ¿sí? Bien. Bueno, esa es la congénita, ¿sí? Por trastornos de coagulación. Y la adquirida, bueno, enfermedades hepáticas, acuérdense que el hígado es el que forma los factores de la coagulación, ¿sí? El uso de anticoagulantes o la misma leucemia, ¿está? Así que acuérdense, las hemorragias de tipo general pueden ser por alteración en el mecanismo vascular, en el mecanismo plaquetario y en el mecanismo de los factores de la coagulación. ¿Está?
Y las hemorragias locales, bueno, esta es más fácil, ¿no? Porque son enfermedades adentro o en el lugar donde ocurre la hemorragia. Por ejemplo, en la boca, gingivitis. ¿Está? Patologías in situ, dice acá. ¿Estamos? Estas son las locales. Así que no se olviden, hemorragias pueden ser internas, externas o exteriorizadas y locales o generales. ¿Está? Y vamos a poner, antes de terminar, vamos a poner un conceptito de hematoma, por las dudas. Hematoma, colección de sangre en el seno de un tejido. Colección de sangre en el seno de un tejido. Punto final. Muy bien. Dentro de la cavidad bucal existen lo que se llaman las estomatorragias. ¿Sí? Es pérdida de sangre proveniente de boca, de cavidad bucal. Eso es una estomatorragia. Acá, bueno, tienen las causas que pueden ser locales, como gingivitis, periodontitis, exodoncia, tumores malignos, o sea, cánceres, papilomas, hemangiomas, traumatismos, etcétera, que pueden provocar hemorragias de tipo local. Está todo enfermedades propias de la boca. O generales, como estuvimos viendo, la hemofilia, púrpura, trombocitopenia. Esta es una enfermedad autoinmune en contra de las plaquetas. O sea, nuestras células de defensa destruyen las plaquetas. ¿Está? El escorbuto, que es por falta de vitamina C, las leucemias, la anemia, bueno, las reacción a transfusiones sanguíneas. ¿Está? La reacción a transfusión sanguínea, habían dicho en el teórico, y pónganle acá abajo, que produce tres cosas en el paciente. O sea, nosotros vamos a ver que una persona que está recibiendo una transfusión sanguínea, cuando una persona no acepta la sangre que está recibiendo, porque no es la adecuada, están poniendo mal la sangre, eh, le da tres cosas. Uno, estomatorragia, o sea, sangre por la boca. Dos, esto, epíxtasis, es una triada, ¿sí? Estomatorragia, epístasis y el último, hematemesis. Este. ¿Está? Tres cosas, ¿sí? Ahí nos damos cuenta que no está funcionando la transfusión, ¿sí? Y sacarle. ¿Está? Generalmente se hace con hemodiálisis, una recirculación y eliminar, si es que se llega a tiempo, ¿no? Muy bien. Bueno, acá nosotros tenemos un cuadrito que sirve de diagnóstico diferencial de los tipos de hemorragias eh, que se puede confundir con las estomatorragias. ¿Está? Entonces tenemos hematemesis, por ejemplo, es una hemorragia que sale por cavidad bucal a través de vómitos, ¿no es cierto? Vómito con sangre es la hematemesis. Eso es hematemesis, vómito con sangre. ¿Está? Pero la hemorragia no viene de la boca en sí, sino viene del tracto digestivo. ¿Está? Generalmente, si la hemorragia es antes
del vómito, por decirlo así, es una hemorragia de color bien rojo, ¿está? Ahora, si se retrasa, la hemorragia, la sangre va a venir de un color más oscuro, ¿está? Más pardo, más negruzco, ¿sí? Alguna causa de hematemesis puede ser, por ejemplo, una úlcera o varices que se rompen a nivel gastrointestinal. ¿Está? Úlceras o varices. ¿Sí? La hemoptisis, en cambio, es hemorragia que procede del aparato respiratorio. ¿Sí? Es tos con sangre. Esputo. Esputo le dicen a la tos. ¿Está? El otro es vómito con sangre, este es tos con sangre. ¿Sí? Y es espumosa. Eso es algo que hay que tener en cuenta. O sea, es sangre espumosa. Y es bien rojo brillante porque es una sangre oxigenada, sangre limpia, porque viene del sistema respiratorio, así que obviamente es una sangre nueva, está bien oxigenada. La epístasis es hemorragia proveniente de mucosa bucal, mucosa nasal, sale por la nariz, ¿sí? Generalmente los pacientes que tienen hipertensión, ¿sí? Que sangran por la nariz, o pacientes que tienen pólipos nasales o rinitis alérgica, ¿está? Ellos tienen ese tipo de sangrado. ¿Estamos? Y de la hemoptisis, ¿algún ejemplo? Neumonías, tuberculosis, cáncer de pulmón, ¿está? Y bueno, la última, gingivorragia, procedente de encía, ¿no? Ya sea por periodontitis, gingivitis, traumatismos, exodoncias, etc. ¿Está? Cualquiera de estas locales que estén acá. O las generales también, ¿no? Muy bien. ¿Hasta acá alguna duda, pregunta? Eso del diagnóstico diferencial es lo que más les interesa, ¿sí? O sea, ¿qué es la gingivorragia? Bueno, ¿con qué otras hemorragias se pueden hacer? Eh, ¿Cuál se presenta con esputo con sangre? ¿Cuál se presenta con vómito con sangre? ¿Está? Es por ahí suelen tener en cuenta. Bien, y por último, acá, más que nada, esto no sé si les dicen en el teórico, pero por las dudas les doy, que según el volumen perdido, vieron que tenemos varias clasificaciones. Tenemos según se exterioriza, externa, interna, ¿no es cierto? Eh, Según la causa, que pueden ser generales o locales, ¿sí? Y el diagnóstico diferencial. Según el volumen perdido, la hemorragia puede ser leve, cuando es una hemorragia menos del 10%, moderada entre 10 a 30, y ahí al lado hay que ponerle que una pérdida de sangre del 20% es igual a la muerte. O sea, perdemos 20% de sangre y morimos directamente. ¿Está? Bueno, y la severa, que nadie llega a contar, excepto que nos hagan transfusiones mientras vamos perdiendo sangre. Bueno, la severa es más de un 30%, ¿está? De volumen de sangre perdido, ¿sí? Menos del 10, entre 10 a 30 y más de 30. ¿Y cuál es igual a muerte? O sea, compatible con muerte, ya desde un 20. ¿Estamos? 20%. Bueno,
por último, según el vaso lesionado, esto también preguntaron, ¿cómo nos damos cuenta cuando es sangre arterial, venosa o capilar? ¿Sí? Cuando la sangre es roja brillante, ¿sí? Y va de a pulso, ¿m? Va saliendo a chorro o pulsátil, esa es sangre arterial. Ahora, cuando la sangre es como profusa, lenta, cuando va saliendo y es más oscura, es un rojo oscuro, es sangre venosa, ¿sí? Y cuando la sangre es continua, o sea, va saliendo continuamente, pero en napas significa como que se va llenando de a poquito el tejido, ¿sí? De abajo para arriba, ¿está? Se va llenando de a poquito, como en napas, ¿está? Esa es la sangre capilar, ¿sí? Entonces tengan en cuenta eso, ¿está? Con respecto a lo que se debe evaluar, ¿sí? Así como en el edema se evaluaba color, consistencia, temperatura, sensibilidad, bueno, acá se evalúa cuánto es la cantidad que se pierde, teniendo en cuenta el volumen, la rapidez, ¿sí? Si se va a repetir o no, digamos, ese episodio de hemorragia y dónde se localiza. ¿Sí? Si es externa, si es interna, ¿está? O si se exterioriza. ¿Sí? Si es digestiva, respiratoria, bucal, ¿estamos? Eso también se tiene en cuenta. ¿Está? Eso se evalúa en el examen clínico de estas hemorragias. ¿Sí? Muy bien. Bueno, hasta acá alguna duda, pregunta que tengan. Término quizás que no haya quedado claro. Ninguno. Muy bien. Bueno, eh, bien, por ahora entonces terminamos con lo que teníamos pactado para hoy. Ya el sábado vamos a ver em, lo que es difusión.
En la mano.
Bien, trabajo, va a ser, ¿ok? Oh, qué rápida. Y esta no es tu perro, no es mi perro. ¿Por qué? Porque llovía.
ella. Mm.